Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Qué gustazo poder disfrutar, aprender, poder enterarnos más de qué se trata. Y en este caso, en Historia Nuestra, vamos a, con nuestro profe, uno de nuestros profes de cabecera, para mí uno de los mejores es Guillermo Magnelli, y después viene él. Ah, bien, por fin. No. Por fin lo dijiste. Pero vamos hoy a meternos con un gran tema, con dos tipazos. No sé, dos tipazos. Primero Belgrano, el creador de la bandera, como ustedes todo en la escuela nos enseñan, pero atrás de eso hay un montón de cositas muy interesantes. ¿Y el segundo? Pero Carlos Marx, ¿no? O sea, Belgrano marxista lo desarrolló el profe. Bien, bueno, vamos a empezar por el principio. Está claro que bajo ningún punto de vista se puede decir eso, porque el manifiesto comunista de 1847, ¿no? Empecemos por ahí. Pero en el último tiempo hemos escuchado tantas pavadas sobre ciertos personajes históricos de Argentina y algunos sectores que lo quieren reivindicar, pero solamente una parte para atraerlos a sí mismos. Claro. Entonces, y estoy hablando que generalmente todos los gobiernos de diferente manera tienen un relato. Entonces construyen de ciertos personajes que han sido nuestros próceres, lo que alguna vez dijimos que Eduard Cara hablaba de la historia de bronce, aquellos que tenemos en el bronce, llevarlos para sí y apropiárselos como siendo únicamente y exclusivamente de ese sector. Claro. Entonces, es cierto que Belgrano tenía una influencia liberal, es cierto que Belgrano había leído a Adam Smith, es cierto que Belgrano tenía una influencia de Quesnay, un fisiócrata, básicamente que la riqueza está en la tierra, pero también habría que tener ciertas aristas, porque si no, nuevamente, extrapolamos una cosa con la otra en un contexto histórico que no tiene nada que ver con el actual, entonces hacemos un desastre. Entonces, vamos a partir de una cita de Adam Smith. Mirá. Porque siempre los liberales que se autodenominan de esa manera y hablan de ¿Vos las decís que libertades todos individuales. ¿Leyeron a Smith, no? Yo creo que muchos de los que andan pululando por ahí no tienen la menor idea de lo que dice Adam Smith. Y me debo una relectura intensa de Adam Smith. Bien. Porque las ideologías, nuevamente, lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio, parten de una máxima que es la no corrupción. Y en todos los sistemas de gobierno del mundo hay corrupción. En algunos tenemos más y en otros hay menos. Sí. Entonces, Adam Smith, que hablaba de la mano libre del mercado y todo lo que ustedes quieran, dice que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Eso lo dice Adam Smith, no lo dice Carlos Marx. No lo dijo o Perón. Karl Marx. No lo dijo Perón tampoco. No lo dijo Perón tampoco. Y en el momento en que Belgrano, hay algunos historiadores, ahora recuerdo a Charamonte, que decía de Belgrano un realismo económico. Él tenía un realismo económico. Entonces él tenía una visión de la sociedad en su conjunto. Claro. Y cuando vos empezás a ver, bueno, empecemos, que no lo voy a ampliar demasiado porque esta columna en realidad iba a empezar por el reglamento de las 30 misiones que se publicó en diciembre de 1810, que es un reglamento que estableció Belgrano, que hablaba básicamente de la libertad de los indígenas de poder hacer usufructo de la tierra, de crear poblados, de darle condiciones para esos poblados, y que de hecho en esos reglamentos, y es lo único que voy a destacar, habla que los dueños de las tierras que tengan trabajadores indígenas no pueden pegarle a los indígenas so pena de ser juzgados con pena de muerte. Mirá. Entonces, hasta ese punto. Pero bueno, vamos al tema. Lo tenía que poner en un reglamento, ¿no? Por supuesto, lo tenía que poner en un reglamento. Después pasó mucha agua abajo del puente como para que podamos tener algo que tenga algo que ver con eso. En septiembre de 1813... Perdón, voy a hacer un paralelismo, perdón que lo interrumpa. Diga. Pero después hoy tenemos, los trabajadores en blanco pueden tener vacaciones pagas, aguinaldo y todo eso. ¿Se entiende lo que se discutía en aquellos
momentos, ¿no? Sí, de que no hagan abuso de los abusos físicos Exacto. y de que pudiesen trabajar y hacer usufructo de la tierra. Todo lo que costó para llegar a, ¿no? Por supuesto. Pero vos fíjate, esto es en septiembre de 1813. Reflexiones sobre las causas de la desigualdad de las fortunas de Belgrano. Ajá. De Belgrano. Sí. Básicamente dice que hay dos clases de hombres. Aquellos que disponen de los frutos de la tierra, que son los propietarios, y aquellos que ayudan con su trabajo a reproducir esos frutos, que son los trabajadores. Ujú. Y que hay una diferencia notable, y que existe una lucha, utiliza esa palabra, una lucha continua entre los diversos contratantes, pero como no son de igual fuerza, los unos someten irremediablemente a los otros a las leyes impuestas por los otros. Ujú. Decime si eso no es un concepto de lucha de clases. Exacto. Totalmente. Entonces, no le llama a la clase parasitaria, como sí diría Marx. Habla de propietarios y habla de trabajadores. Pero también habla que es necesario que esas tierras no estén abandonadas. Y de hecho, dentro de todo lo que ha escrito en el Consulado de Buenos Aires, porque él era el secretario, se recibió de abogado, no vamos a entrar con esos detalles muy particulares de la vida de Belgrano, él establece que necesita que esos trabajadores tengan una buena remuneración y después, por ejemplo, dice, los socorros que la clase de propietarios saca del trabajo de los hombres sin propiedad, plusvalía, le parecen tan necesarios como el suelo mismo que poseen, pero favorecida por su concurrencia y por la urgencia de sus necesidades, viene a hacerse el árbitro del precio de sus salarios. Eso significa lo que Marx hablaba sobre la reproducción de la mano de obra. ¿Cuánto se le paga a un trabajador? Lo que sirva para reproducir la mano de obra y sigamos sojuzgando a los trabajadores. Entonces, yo no puedo decir que Belgrano era marxista. No, claro que no era marxista. Por supuesto que no era marxista. Como tampoco era marxista Adam Smith, que decía, chicos, páguenle bien a los trabajadores, porque si no, no van a trabajar bien. Esa parte de Adam Smith no la cuentan. Esa parte de Adam Smith no la cuentan. Entonces, el imperio, pues, de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Vuelvo con lo mismo, la reproducción de la mano de obra. Y en el Correo de Comercio de agosto, en uno de los del Correo de Comercio de agosto de 1810, critica los inmensos terrenos abandonados por sus propietarios y propone ponerlos en valor a través de del trabajo... Reforma agraria. Bueno, hablaba... No, pero lo que pasa es que estaría más si yo digo cooperativa. Del trabajo conjunto de los vecinos. Bien. Entonces, los vecinos pueden trabajar una tierra que no es de ellos para ponerla en valor. Entonces, el fruto es de quienes lo trabajan, no de quién es el dueño. Exacto. Y si no, vayan a escuchar a Daniel Biglietti cuando tenga la tierra, a ver qué es lo que opina. Las y no cosas son de quien las necesita, ¿no? Esto habla también, si quieren, y extrapolando de una manera irreverente, del concepto de apoyo mutuo de Kropotkin, que era un anarquista. Entonces, ¿puedo decir Belgrano anarquista? No, ¿cómo vas a decir Belgrano anarquista? Pero dejen de decir Belgrano era liberal solamente, porque se preocupaba, tenía un sentido, una conciencia de sociedad muy particular y muy donde diferente. No se salven algunos pocos. Pero por supuesto, claro. El problema estaba que se tenían que salvar la mayoría, no se pueden salvar unos pocos. Es más, cuando él habla de las invasiones inglesas, él ocupaba un cargo en el consulado, le dijo a los suyos, no podemos jurarle a Beresford nuestra fidelidad. Claro. Es más, él después dirá, no lo hicimos, o no había que hacerlo, y no lo hizo él, porque era venderse al mejor postor cuando después Inglaterra o Gran Bretaña podría decir, bueno, no nos conviene, y entonces los venden uno por otro. Entonces era o el viejo amo o nosotros, pero no uno nuevo. Correcto. El tema es que los comerciantes que estaban adentro del consulado fueron a jurarle a Beresford su fidelidad. Claro. Porque solamente actúan, y lo cito a él, por mero interés personal. Y acá hay que tener más que el mero interés personal. La patria. Pero, de bien entendida. Pensar en
Pero el bien común, por supuesto que se hablaba de patria, no en los términos que lo que tenemos que plantear hoy, por supuesto que se hablaba de nación, ya en la época del virreinato, pero no tanto como lo deberíamos plantear hoy en día. Pero él creía en un Estado presente, en el sentido de, en algunas cuestiones tenemos que mejorar esta sociedad. En el caso de la educación es una, la educación en primeras letras, en primeras artes, una escuela de navíos propuso. Esto es antes de 1810, ¿eh? Sí. Esto es antes de 1810. Sí. Pero, por ejemplo, acá encontré Correo de Comercio, sábado 8 de septiembre 1810. Mirá. Concepciones económicas de Belgrano en lo ateniente al comercio externo e interno. Y dice básicamente así: antes de examinar cómo los legisladores vienen a llenar el objeto y el efecto del comercio, yo expondré 9 principios, no los voy a leer a todos, 9 principios que los ingleses, es decir, el pueblo más sabio en el comercio, proponen en sus libros para juzgar de la utilidad o de la desventaja de las operaciones de comercio. ¿No es cierto? Él dice, los ingleses son los mejores para el comercio, nosotros tenemos que seguir ciertos ejemplos. Sí. Entonces empieza. La exportación de lo superfluo es la ganancia más clara que puede hacer una nación. ¿Por qué de lo superfluo? ¿Por qué de lo superfluo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque es lo que me sobra. Y entonces el otro... O sea, primero todo el consumo interno, cuando se produzca más de ello, poder disponer. 2. El modo más ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes en obra o manufacturarlas. Industria. Quería industrias. Paso a una más y no voy a leer más. Dice, la importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas y de su cultivo, sí, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Decime si eso no es proteccionismo. Ni hablar. Pero él está citando a los ingleses, o sea que son los ingleses los que dijeron esto. Impresionante. Entonces, y lo quería poner en nuestro país, lo quería plantear en nuestro país como una forma del comercio y del mercado, ¿no? Todos los países que hago ejemplo Milei, que quiere ser dentro de 15 años, 20 años, 30 años, son todos países proteccionistas. Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda. No existe un país extractivista. Pero por supuesto, aparte decía, el comercio y la agricultura no bastan para darle trabajo a todas las personas. Entonces es necesario la industria, que es el complemento, creo que no utiliza la palabra complemento, entre la agricultura y el comercio. Pero vos fíjate, en abril de 1810, antes de la Revolución de Mayo, por ejemplo, está hablando de, ciertamente es tiempo ya para evitar estos males, de que se pensase en la formación de gremios. ¡Vamos! Dándoles reglamentos adecuados a nuestras circunstancias, libres de los defectos que se han notado y procurado enmendar por los gobiernos ilustrados y singularmente por el nuestro. Entonces después prosigue y termina diciendo, así se cortarían los abusos introducidos, las artes y oficios progresarían y prevendríamos graves inconvenientes que estamos experimentando por la libertad ilimitada. ¿Cómo vas a estar en contra? Si viva la libertad, carajo. Ay, Dios. Y esto estamos hablando de 200 y pico de años atrás, ¿no? De 1810 estamos hablando. Bueno, me encontré un montón de cuestiones que me gustaría hablar. Es impresionante. Pero va a ser de otra cuestión. Habla, bueno, de hecho, ¿se acuerda la plata que él donó para hacer escuelas? Sí. Bueno, hasta ese punto llegó. Para hacer una escuela en Tarija, en Jujuy, en Santiago del Estero y en Tucumán. Y él establece todo un reglamento. Entonces ahí establece cómo debería ser la escuela y en realidad habría que ir todo el año a la escuela, según lo que dice ahí. Está previsto los castigos corporales que pueden recibir los estudiantes, por ejemplo. Escuela tradicional. Claro, esto se lo voy a dar a Alba. Esto se lo voy a dar a la señora Alba para que lo lea. Pero, por ejemplo, él, no sé cuánto tiempo me queda, pues yo arranco, me queda un minuto. Un minuto. Arbitrario como pocos. Un minuto. Bueno, él hablaba sobre la necesidad de cultivar cáñamo y lino, de producir en las curtiembres, o sea, mano de obra, la investigación científica del Virreinato del Río de la Plata, particularmente la navegación del Río de la Plata, la necesidad de aumentar la población sin recurrir fuera de su frontera. Digo, para los que les gusta decir de Alberdi que
sintetizan en gobernar es poblar. Y sobre la liberalización del comercio exterior y el contrabando, el cual por supuesto consideraba que era un delito. Bueno, quedaron muchas cuestiones, pero básicamente... En pocos minutos, mirá todo lo que ha dicho y tan importante para... Yo muchas cuestiones no las tenía. Pero básicamente, trabajo bien pago es igual a felicidad. ¿Querés que te haga una extrapolación anacrónica? Por favor. Un viejo adagio de acá, de la gente que nuestro compañero Agustín Grijalva le gusta citar. Mayor consumo, igual paz social. Claro. ¿Belgrano era peronista? No era peronista. Pero dejen de agarrar por una favor. parte por el todo para decirnos que Belgrano era un liberal como si fuese un liberal hoy en día liberando todos los mercados. Porque no es así. No es así. El profesor Francisco Punzi, es un gusto que esté en Atardecer 2024.